Pues buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy estamos aquí para realizar una actividad en el marco del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, que como pienso que todos los que estáis aquí hoy sabéis, se aprobó en enero de 2023 con el objetivo de implementar la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo de 2021. Y en el marco de la Comisión Coordinadora del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, hay uno de los 3 grupos de trabajo que se ha creado, que es el Grupo de Trabajo sobre Prevención del Antisemitismo, que preside la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior. Pues se ha ido trabajando en la elaboración de esta guía. En este grupo de trabajo también está la Federación de Comunidades Judías de España, por supuesto, y el Ministerio de Asuntos Exteriores a través del Centro Sefardí de Israel, así como también el Ministerio de Presidencia. Y bueno, la idea de esta guía es concienciar acerca de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad judía de España, especialmente tras los atentados del 7 de octubre y el incremento del antisemitismo consecuente. Y en este sentido, pues este aporte, esta guía, es el resultado de muchos meses de trabajo, de mucho trabajo concienzudo por parte de todos, y pues estoy muy orgulloso de que podamos presentarla hoy. Entonces ya sin más vamos a dejar que tanto Pilar Minuesa como Elena Colás, que ambas pertenecen al Ministerio del Interior, a la Oficina de Delitos de Odio, pues nos hagan una breve introducción de la guía y posteriormente pues haremos una mesa redonda con el fiscal de sala especializado en delitos de odio, al que mucho agradezco su presencia de aquí, la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, que también está aquí con nosotros, y el jefe de servicio de la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio y la consejera de Oberaxa. Así que nada, muchas gracias a todos y empezamos. Buenos días, autoridades, directora general de Libertad Religiosa, fiscal de sala, coordinador contra los delitos de odio y discriminación, representantes del Consejo de Poder Judicial y representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Señoras y señores, buenos días. Es un honor para mí estar aquí hoy con todos ustedes para presentar esta guía práctica para las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre judaísmo. Es un documento que se ha elaborado con un objetivo claro: ofrecer a las autoridades encargadas de la seguridad pública las herramientas necesarias para comprender, respetar y abordar de manera efectiva las cuestiones relacionadas con la comunidad judía en nuestro país. Esta guía se ha elaborado gracias al trabajo incansable de la Federación de Comunidades Judías de España, a través de la colaboración con la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, con el apoyo del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y por supuesto, del Centro Sefardí Israel que hoy nos acoge. Hoy más que nunca es fundamental que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad no solo sean expertos en normas y leyes, sino que también estén preparados para gestionar la diversidad cultural, religiosa y social que define nuestra sociedad. Es por ello que la guía que hoy presentamos tiene un enfoque integral, en el que el conocimiento sobre el judaísmo y la correcta intervención en situaciones relacionadas con el antisemitismo son cuestiones claves para los profesionales de la seguridad. En el contexto en el que nos encontramos es muy relevante para entender la importancia de esta guía. En los últimos años, como todos saben, Europa y España han mostrado un firme compromiso con la lucha contra el antisemitismo, reconociendo este fenómeno como un grave atentado contra la convivencia y los derechos humanos. Esta realidad, que también refleja en el informe sobre evolución de los delitos de odio en España del año 2023, el último publicado por la ONDOT a esta fecha, en el que en el ámbito del antisemitismo los delitos aumentaron en un 76,92%. El Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo se configura como uno de los pilares fundamentales para combatir este tipo de odio en el continente. Este plan responde a un desafío global: el aumento de incidentes antisemitas, tanto en España como en otras partes del mundo,
y las necesidades de crear una respuesta coherente y coordinada a nivel institucional, gubernamental y comunitario. La guía que hoy presentamos es producto del trabajo de este plan, abogando por una respuesta integral que promueva la educación, la sensibilización y la prevención. Uno de los aspectos más destacados del Plan Nacional es la necesidad de una colaboración estrecha y continua entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la comunidad judía en España. La lucha contra el antisemitismo no puede ser responsabilidad de un solo actor. Requiere de un esfuerzo colectivo y de un enfoque colaborativo que permita una respuesta más efectiva y más sólida. La guía práctica para las fuerzas y cuerpos de seguridad es una contribución valiosa a este esfuerzo colectivo y su objetivo es ofrecer a los agentes de seguridad las herramientas necesarias para identificar, prevenir y, en su caso, actuar ante incidentes de odio y discriminación contra los judíos. Sabemos que el antisemitismo no solo se expresa a través de actos violentos, sino también mediante estereotipos, discursos de odio y otras formas de discriminación sutil. Esta guía proporciona un marco para detectar todas esas manifestaciones y actuar de una manera apropiada. Además, la guía subraya la importancia de la sensibilización, un aspecto clave para la prevención, y esto no solo mejora la capacidad de respuesta ante incidentes, sino que también fomenta un respeto mutuo que fortalece la convivencia. En este contexto, la guía práctica se alinea estrechamente con el tercer plan de acción de lucha contra los delitos de odio, que fue presentado por el ministro del Interior el pasado 24 de marzo. Y este tercer plan de acción establece medidas específicas para combatir los delitos motivados por el odio, entre ellos los dirigidos a la comunidad judía. Así, pone un énfasis especial en la formación y la actuación de los agentes de seguridad, lo que refuerza la labor de la guía. La colaboración que promueve el tercer plan de acción también se extiende a las organizaciones judías y otras entidades civiles, creando un espacio de trabajo conjunto que permite una respuesta más eficiente ante los delitos de odio. En este sentido, tanto el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo como el tercer Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio subrayan la importancia de una actuación coordinada y multidisciplinar en la que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado juegan un papel esencial en la implementación de las políticas de seguridad pública. Esta cooperación interinstitucional es clave para la efectividad de ambas iniciativas. De este modo, y como ya saben, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad no es solo reactiva, sino también proactiva. Es necesario que cada miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad esté preparado para identificar los signos de antisemitismo y responder de una manera coherente y adecuada. A través de esta guía y la implementación de las políticas como el Plan Nacional o el tercer Plan de Acción, nos aseguramos de que las fuerzas y cuerpos de seguridad estén siempre actualizadas y bien formadas en esta materia. Esto resulta clave en un entorno social tan cambiante, donde las amenazas, tanto físicas como simbólicas, se presentan de diversas formas. La capacidad de la detección y la gestión de incidentes antisemitas debe ser parte de un proceso constante que incluya también la reflexión sobre cómo se pueden mejorar las respuestas ante las situaciones complejas. Por último, quiero destacar que las fuerzas y cuerpos de seguridad, como pilares de nuestra sociedad, tienen la oportunidad de ser agentes de cambio. El trabajo conjunto entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la comunidad judía, así como todas las organizaciones comprometidas con la lucha contra el odio, será crucial para construir un futuro en el que prevalezca la paz, el respeto y la justicia para todos. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí. Pues buenos días a todas y a todos. Como miembro de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, es muy importante para mí y para todo el equipo que está aquí representado compartir con todos ustedes todos los avances que hemos logrado a través de esta guía práctica para fuerzas y cuerpos de seguridad sobre judaísmo. Como ya ha mencionado la jefa de área, esta guía ha sido creada en el marco del Plan Nacional para la implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo.
Y el objetivo de este plan nacional es reducir el antisemitismo en todos los ámbitos, promoviendo una mayor colaboración y cooperación entre todos los agentes implicados. También es importante capacitar a fuerzas y cuerpos de seguridad, que aunque ya llevamos un tiempo haciéndolo y ya existe una formación en fuerzas y cuerpos, pues bueno, hemos creído que este material de apoyo puede ser muy útil para esta temática cada vez más creciente. La guía es una de las respuestas más concretas a los crecientes desafíos que enfrenta la comunidad judía. Y nos compromete también como país a actuar con mayor firmeza y efectividad contra cualquier forma de discriminación u odio. La elaboración de esta guía, como también ha comentado el presidente del Instituto Sefarat Israel, es fruto de la creación de un grupo de trabajo que se llamaba, bueno, y se llama porque sigue estando presente, Prevención y Lucha contra toda forma de antisemitismo, que está enmarcado en el citado Plan Nacional. Este grupo, en el momento de creación de la guía, estaba formado por miembros de Federación de Comunidades Judías de España, que tenemos aquí a Carolina, que bueno, pues supongo que ya muchos la conocerán, pero ha estado incansablemente desde el principio deseando que saliese este proyecto. También estaba Overaxe, que ahora le verán en la mesa también a Carmen Girón. Estaba también Centro Sefarat, que hoy nos recibe aquí, y estaba Ondot. Y a este grupo de trabajo recientemente se ha incluido también la Fiscalía, con la que esperamos cooperar también en este ámbito. Pues bueno, ya saben que dentro de poco tenemos próxima reunión también y ahí les esperamos. Desde la constitución de este grupo se ha trabajado para elaborar un documento que fuera accesible y sobre todo útil para las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la finalidad de ofrecerles herramientas prácticas para mejorar su intervención y relación con la comunidad judía. Este esfuerzo ha involucrado, pues como ya les digo, reuniones periódicas. Reuniones, pues desde luego hacíamos más de una al mes, que incluían pues discusiones, intercambio de conocimientos entre instituciones, expertos en el tema y representantes de la comunidad judía. Por supuesto, también estábamos representados la Ondot. Ha sido un proceso que refleja la seriedad y el compromiso de todas las partes involucradas contra el antisemitismo. Estas reuniones se han llevado a cabo a lo largo de varios meses y han permitido consolidar una visión común sobre las prioridades y las acciones necesarias. Gracias a este trabajo conjunto, hoy podemos presentarles el resultado tangible de este esfuerzo, que es la guía que la mayoría de ustedes habrán encontrado en sus asientos y que en un futuro se podrán distribuir tanto en comisarías de Policía Nacional en todas las provincias como en los puestos de la Guardia Civil. También ya, aunque hoy no han podido estar aquí representados, desde los diferentes cuerpos autonómicos nos han solicitado que por favor les enviemos también estas guías y desde luego que en cuanto las tengamos se las haremos llegar. Esta guía, como pueden ver, está estructurada de manera que no solo proporciona un conocimiento esencial sobre el judaísmo, sino que también ofrece pautas claras para que los agentes de seguridad puedan llevar a cabo su trabajo de manera respetuosa, informada y eficaz. La introducción explica el contexto en el que se ha desarrollado la guía. Se menciona el Plan Nacional y se subraya la necesidad urgente de incrementar la formación y sensibilización dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que, como digo, ya están muy formadas y son un ejemplo en toda Europa. Pero es cierto que ha habido un creciente, un incremento en los delitos de odio, sobre todo en el ámbito del antisemitismo, y debemos estar a la altura de esta evolución. Se establece claramente el objetivo de ofrecer a los agentes las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio y así poder proteger a la comunidad judía. Posteriormente se presentan unas nociones básicas sobre judaísmo y en este apartado se muestra un panorama general del judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas y en las que por la sociedad general muchas veces existe un cierto desconocimiento. La Guardia Civil, la Policía Nacional y las fuerzas y cuerpos de seguridad en general somos un reflejo de la sociedad y por ello hemos creído necesario profundizar en los orígenes, abordar el contenido de la Torá, se destacan prácticas y costumbres clave que forman parte de la vida cotidiana del pueblo judío y este conocimiento resulta esencial para que los agentes de seguridad puedan
comprender mejor las particularidades culturales y así actuar de una manera más competente. Todo esto sirve de base para profundizar con el siguiente capítulo, que es la intervención policial con la comunidad judía. Aquí se ofrecen pautas prácticas para los agentes de seguridad sobre cómo intervenir correctamente en situaciones que involucren a miembros de la comunidad judía. Este apartado incluye directrices sobre cómo manejar situaciones de conflicto, cómo identificar incidentes antisemitas y cómo respetar las costumbres y creencias del judaísmo durante las intervenciones. El objetivo es que los agentes puedan actuar con una comprensión adecuada, evitando acciones que puedan resultar, que puedan resultar ofensivas o inapropiadas, actuando siempre con respeto y profesionalidad. A continuación se presenta el capítulo de antisemitismo, definiendo cuáles son sus manifestaciones más comunes y definiendo también cómo puede afectar este antisemitismo a las víctimas. Además, se proporcionan estrategias para identificar los incidentes de una manera más efectiva, con el fin de evitar la propagación de este tipo de odio y, una vez más, poner a las víctimas de antisemitismo en el centro de nuestras actuaciones. Finalmente, tenemos una sección final en la que se incluyen diferentes documentos de interés que pueden ser de utilidad para los agentes si quieren ampliar los conocimientos en este ámbito. Como pueden ver, el documento que hemos elaborado es escueto y lo hemos hecho así para que sea más accesible a fuerzas y cuerpos de seguridad, a los agentes que a lo mejor en un primer momento no tienen tiempo para ahondar en la temática, pero sí que les queremos dar las herramientas para que, si en otro momento quieren ahondar en ella, pues puedan hacerlo. Esta guía, por tanto, no queremos que sea solamente una respuesta teórica, sino una herramienta urgente frente a una realidad que actualmente resulta muy preocupante. Como ha comentado la jefa de área, según el informe de incidentes relacionados con los delitos de odio publicado por este Ministerio del Interior, los delitos motivados por antisemitismo en el año 2023 crecieron en un 76% respecto al año anterior, que era el 2022. Estas son las últimas estadísticas que tenemos publicadas, pero les puedo adelantar que en el año 2024 el antisemitismo también continuó creciendo respecto al 2023. Por lo tanto, este aumento no puede analizarse de una forma aislada, sino que, como también han señalado, coincide con un contexto internacional de fuerte polarización, de aumento de la desinformación y de mayor presencia del antisemitismo en redes sociales y también en entornos digitales. Muchos de estos discursos reproducen prejuicios que fomentan el rechazo a personas por su pertenencia o presunta pertenencia a la comunidad judía. En paralelo, también me gustaría informarles, si no lo conocen todavía, en la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio disponemos de un correo de asistencia a víctimas o de asesoramiento a cualquier persona que tenga dudas respecto a los delitos de odio, que es asistencia.ondoz@interior.es. Y en los últimos meses, de hecho, especialmente a partir del conflicto sucedido en Gaza, el 7 de octubre de 2023, hemos recibido un incremento de consultas de contenido antisemita. Esto nos indica dos cosas. Por un lado, que hay una mayor concienciación social, pero por otro sigue existiendo miedo, desconocimiento o desconfianza a la hora de preguntar, porque muchas de estas consultas que se nos hace al correo es: ¿debo denunciar? ¿Cómo debo denunciar? Y bueno, pues esperamos que estas consultas sigan creciendo si sigue existiendo dudas en este ámbito. La creación de esta guía es solo uno de los logros alcanzados por el grupo de trabajo que les comentaba y que, como les digo, seguimos trabajando en ello. A través de nuestras reuniones y del trabajo conjunto hemos logrado identificar no solo las necesidades inmediatas de formación y de sensibilización, sino que también hemos hecho un enfoque más profundo en el futuro. Y es que uno de los proyectos más relevantes que se está gestando ahora mismo es la ampliación de la guía que tienen ustedes en las manos, para que en una fase posterior podamos crear una versión más extensa que vaya dirigida a otros organismos de la administración pública, como ministerios o entidades locales.
También se está planeando la organización de eventos de sensibilización y formación continua para fuerzas y cuerpos de seguridad para asegurar que el conocimiento sobre judaísmo, antisemitismo u otras religiones no quede plasmado solo en un documento, sino que se convierta en una práctica cotidiana en el ejercicio de su trabajo. Para concluir, quiero reiterar que esta guía sobre judaísmo no solo es un documento informativo, sino que es un paso más hacia unas fuerzas y cuerpos de seguridad más inclusivas, más respetuosas y más formadas en materia de delitos de odio. Está alineada en el marco del Plan Nacional para la implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y que seguiremos trabajando todos los actores implicados en la lucha contra los delitos de odio para garantizar que estos sean identificados, denunciados y castigados adecuadamente y que la comunidad judía, en este caso específico, reciba el apoyo que necesita. Bueno, y ya para terminar, pues agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo por su colaboración, porque sin vosotros no hubiera sido posible, que juntos estamos construyendo pues un proyecto muy eficaz y muy resolutivo que trate de una manera más respetuosa a todas las comunidades y bueno, que cualquier forma de odio no tiene cabida en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, pues dejamos ya al grupo de trabajo intervenir. Bueno, pues como habíamos hablado antes, ahora vamos a tener esta mesa un poco para hablar de la guía y creo que también para hablar un poco de los proyectos que podamos tener de cara al futuro, ¿no? Como he mencionado antes, pues tenemos este plan nacional que elaboramos sobre todo desde el Ministerio de Presidencia, está aquí la Directora General de Libertad Religiosa, la Directora Ejecutiva de la Federación de Comunidades Judías y el Centro Sefarad de Israel, pues un poco pilotaron este proceso inicial, por supuesto con todos los ministerios que nos ayudaron a elaborar el plan. Fue un resultado de muchos meses de trabajo. Y después de eso, pues claro, el plan hay que ejecutarlo y hay que dotarlo de contenido. Y ya el año pasado, el 9 de julio, presentamos aquí el informe anual del primer año de implementación del Plan Nacional. Y luego pues hemos estado elaborando diferentes medidas y también presentamos en la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto un informe sobre los últimos 7 años, lo que ha hecho España en materia de lucha contra el antisemitismo y de recuerdo del Holocausto. Y ahora pues llega esta guía para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan una mayor concienciación, sensibilización acerca del judaísmo, que por supuesto pues hay muchos españoles que son judíos y por tanto merecen ser tratados con, por supuesto, el debido respeto y sin duda después de lo que hemos visto con el 7 de octubre, pues hay un incremento del antisemitismo generalizado en Europa, en el mundo y en España también. Y bueno, pues yo quería preguntar un poco a los ponentes que están en esta mesa que nos cuenten un poco lo que les resulta esta guía y que también nos cuenten un poco cuáles son las medidas en las que están trabajando en el día a día en sus diferentes ministerios. Y bueno, pues si os parece, pues podemos empezar contigo, con Carolina, con la directora ejecutiva de la Federación. Gracias, Jaime. Buenos días. Y gracias. Hay mucha gente interesada en esta guía. Desde el punto de vista de la Federación de Comunidades Judías como institución y de toda la comunidad judía española, para nosotros esta guía era un viejo proyecto ya que venía desde hace años. Tomás dice que sí, porque lo hemos conversado muchísimas veces.
¿Por qué es importante? Somos una comunidad quizás pequeña en número y a veces muy poco conocida por la sociedad en general. Y entendemos que este tipo de herramientas mejoran esa comunicación y ese conocimiento. En este caso, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, a veces digo fuerzas y cuerpos y otras veces digo cuerpos y fuerzas, me vais a disculpar porque no... Y es una herramienta muy importante porque genera ese conocimiento mutuo de esa cosa, esto de los judíos, qué son, cómo visten, cómo se comportan. Hay todo como a veces, bueno, para mí no, pero para mucha gente que me pregunta desde fuera parece que es toda una cosa muy misteriosa y muy oscura o rara. Puede ser que sea rara para algunos, pero para nosotros son costumbres y de hecho un poco en la guía veréis una pequeña también de la diversidad que hay. Por eso creo que es muy importante, pero esto es un primer paso. Esta guía, y ya veis que es cortita, como bien mencionó Elena antes, intentamos hacer algo muy sucinto, muy concreto, que pueda ser como un disparador, una pequeña ayuda para cualquier oficial que de repente tenga una duda porque lo han llamado de una sinagoga porque ocurre un problema y que se pregunte, ¿qué hago? ¿Cómo entro? ¿Qué digo? ¿Cómo saludo? Para eso lo hemos hecho, para generar un primer conocimiento, pero es un primer paso, muy importante, pero un primer paso. Y esto, desde nuestra perspectiva, lo que queremos es seguir incidiendo y poder, digamos, relacionarnos cada vez más. Tenemos un equipo en nuestras comunidades judías que están en general muy en contacto con la policía, tanto local como nacional de su zona, e intentan tener esa relación cotidiana para que las fuerzas y los cuerpos de seguridad conozcan los horarios, las situaciones, las localizaciones. Por nuestra parte, desde la Federación lo que hacemos también es esto, tratar de generar puentes para un mayor conocimiento. Lamentablemente necesitamos protección, lo sabéis todos los que estáis aquí. Nuestros colegios, nuestras sinagogas, nuestros cementerios tienen que tener una seguridad que no tienen el resto de los colegios, el resto de los lugares de culto. Tenemos que entrar a nuestras oficinas con distintas medidas de seguridad. Tenemos que hacer un montón de cosas. Esta es la situación que vivimos y no es solo posterior al 7 de octubre. Esto es siempre. Esta es lamentablemente la situación en la que estamos. Se ha incrementado después del 7 de octubre. Hemos incrementado todas las medidas de seguridad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realmente nos están ayudando muchísimo y eso también quiero agradecerlo hoy públicamente. Pero para protegernos también tienen que conocernos. A mí me gustaría en este primer momento agradecer sinceramente a todo el equipo de Ondod, porque fue un trabajo, Elena, que no la veo, Elena Coraz, Gema, todo el equipo, con Tomás, con Pilar a la cabeza, les doy por nombre de pila, fíjense, porque creo que todo este proceso, este trabajo, nos ha generado un mayor conocimiento personal, y creo que eso también es muy importante a la hora de luego volcar todo en esta primer guía y después en todas las cosas que haremos juntos de aquí al futuro, de ir a dar charlas, ir a las academias, hablar con todos los agentes, con todos los que necesiten conocernos más y siempre digo, la pregunta no ofende. El preguntar cualquier cosa que parezca rara no ofende. Es bueno que nos vayamos conociendo entre todos. Así que nada más que agradecer, por supuesto, a Oberatze y sobre todo a Carmen Girón, que ha estado desde el principio y está siempre en todos, y la alegría de que la Fiscalía especializada en delitos de odio se haya sumado. Creo que están convergiendo todos estos temas.
el Plan Nacional, que ya empezó su tercera edición de delitos de odio, el Plan Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, ya su tercer plan. El Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, hay un plan europeo que está empujando muchísimo de lucha contra el antisemitismo, que al final, y ya para terminar, el antisemitismo es el odio al judío. Me da igual si hay guerra, pero si no hay guerra también hay odio. Por eso digo, la seguridad no es de ahora. La seguridad de nuestras instituciones, el cuidado que tenemos que tener, las agresiones en las redes sociales, las agresiones físicas en la calle, no son de ahora. Se han incrementado, sí, y es una responsabilidad de todos luchar, así que espero que esta guía sirva y invito a todo aquel que quiera hacerle alguna crítica para poder ir mejorando, estamos abiertos también a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, pues yo, como enviado especial de la lucha contra el antisemitismo a nivel internacional, pues veo un poco el modelo que tienen los diferentes países, y algo que tiene extraordinario en España es que tiene esa fiscalía que está especializada en delitos de odio y que es un modelo que, desde luego, muchos países europeos podrían y deberían copiarnos. Así que le paso el turno al fiscal Sala, especializado en coordinador de lucha contra los delitos de odio. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Representantes de las diferentes instituciones, Casa Sefarat, Federación Estatal de Comunidades Judías, Oficina Nacional de Delitos de Odio, Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, Dirección General de Libertad Religiosa, bueno, y el resto. No me da tiempo sino me como en mi intervención. Para mí es muy importante ver esta lucha transversal, que es una palabra como muy de moda, la palabra transversal, holístico, todas estas cosas que se dicen ahora, pero es verdad, esto demuestra el compromiso institucional de España en la lucha contra el antisemitismo en sus diferentes formas. Antisemitismo en forma delictiva, que a veces lo hay, y el antisemitismo que no reúne los requisitos para ser delito, pero que sin embargo no deja de ser antisemitismo. Para mí, yo no me puedo apuntar a la elaboración de esta guía porque nos hemos apuntado tarde, nos hemos unido a estos grupos de trabajo recientemente, por tanto yo lo único que puedo hacer es felicitar a quienes han participado en la elaboración de esta guía y en su contenido. Se están cumpliendo de esta manera con esta guía, yo creo que las recomendaciones que dan todos los organismos internacionales, particularmente el Consejo de Europa. El Consejo de Europa tiene una recomendación que es la número 9 de Política General de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que es del 2005 y actualizada en el 2021. Es un documento muy importante y en el que precisamente de las recomendaciones que da se cumplen perfectamente con la elaboración de esta guía. Dice una recomendación que da a todos los estados es promover el aprendizaje sobre la vida y la historia de los judíos, así como acerca de la contribución de las personas, las comunidades y la cultura judía de las sociedades europeas, teniendo en cuenta los sitios de patrimonio judío cuando proceda. Aquí, de una forma sencilla, que no simple, sino sencilla, se dan ya una serie de pautas, se dan una serie de definiciones que permiten a los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad aproximarse a esto, por lo cual ese objetivo se cumple. También otro de los objetivos que de aquí se desprenderán es asegurar que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad tengan formación. Esto es un documento del cual se irán derivando otras formaciones, pero es un documento de formación para los agentes que tienen un primer caso, ¿no? El mandato que da el Consejo de Europa es asegurar formación continua, dice, tanto a nivel local, regional y nacional, a los agentes de policía, a los fiscales, a los jueces, en materia de prevención y lucha contra el antisemitismo, que comprende el reconocimiento en el registro de los delitos de odio antisemitas en consonancia con lo que los organismos europeos y las organizaciones internacionales consideran mejores prácticas. Y esto además contribuye también a otra de las recomendaciones que da esta recomendación, valga la redundancia. Dice, primero, es garantizar la protección de los judíos, de las comunidades judías y sus instituciones, mediante la cooperación entre las comunidades y las fuerzas del orden y las autoridades de seguridad. Por tanto, esa línea de cooperación y el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y los grupos de trabajo que tiene son un ejemplo que hay que ir sembrando y divulgando, ¿no?
Mejorar la cooperación con las comunidades judías a fin de seleccionar y aplicar las medidas de seguridad necesarias, tanto de las personas, los edificios religiosos, educativos, culturales, los lugares de memoria y la vida comunitaria judía. Y eso mediante la colaboración y el diálogo con las asociaciones judías y todos los actores y actrices, añadiría yo, que participan en la lucha contra el antisemitismo, situando, cuando tengamos víctimas, a la víctima en el centro de la atención, con un enfoque centrado en la víctima, en el que la víctima del delito de odio, si es que hay delito de odio, se trate con delicadeza y reciban el apoyo adecuado y el debido respeto. Esta guía precisamente contribuye precisamente a esto. Por tanto, creo que la guía cumple un objetivo de divulgación fundamental. Creo que es un ejemplo de buena práctica que yo solamente me puedo sumar al trabajo ya realizado por todos los que habéis contribuido. Poner de manifiesto que la Fiscalía, como no puede ser de otra manera, en cumplimiento del principio de legalidad e imparcialidad, igual que lo hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto estatales como autonómicos, tenemos el compromiso de que cuando tengamos un hecho que es constitutivo de infracción penal y tengamos pruebas con autores y hechos, indudablemente ejerceremos las acciones y las obligaciones que nos corresponden. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, seguimos con esta oficina de delitos de odio, que también es algo muy importante que exista en España y que realiza una labor extraordinaria de análisis y sobre todo de seguimiento de los delitos en materia de delitos de odio que se producen en España. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos por su asistencia y a esta presentación, ¿no?, de la guía práctica de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y bueno, aquí se ha estado comentando, ¿no? Se ha estado comentando de dónde deriva. Pues sí, deriva del Plan Nacional para la Estrategia Europea de lucha contra delitos contra el antisemitismo, ¿no?, en este sentido, que abarca 2023-2030. Por eso, cuando estamos comentando la continuidad en el ámbito de esta guía, en el ámbito de la formación y intentar ir mejorando, ¿no? Y por eso ahí me sumo un poco a lo que ha dicho Carolina también, de que cualquier cuestión que podamos siempre mejorar, pues siempre es bienvenida, ¿no? Incluso en este plan nacional, uno de sus ejes, además lo leo tal cual, es prevención y lucha contra el antisemitismo, que incluye acciones contra la incitación al odio, el antisemitismo en línea y la discriminación. Aquí es donde, cuando nos vimos este eje, ¿no?, pues claro, claramente veíamos, bueno, todos los participantes, que la propia oficina podíamos dar, digamos, a intentar hacer más cosas o intentar mejorar, o incluso cuestiones que ya teníamos habladas, como ha dicho Carolina, en otros momentos, ¿no?, de que hacía falta ya dar un paso más adelante, que era una guía práctica para, digamos, continuar, ¿no? Porque muchas veces lo que cuesta es el primer paso para después el ir mejorando, ¿no? Sobre todo, pues, lo que en consonancia con los planes de acción. Como han estado comentando, ya estamos en el tercer plan de acción, pero ya incluso en el segundo plan de acción, de forma genérica, nos habíamos planteado dentro de las medidas que es necesario guías prácticas para la fuerza de cuerpo de seguridad, pero a nosotros nos gusta muchas veces enfocarlo también para la sociedad en general. Por eso muchas veces, aunque se comentan y se redactan cuestiones que son a lo mejor más directas, ¿no?, o dirigidas a fuerzas y cuerpos de seguridad en general, queremos dejarlo abierto, ¿no?, también a que pueda servir a la sociedad en general, y por eso lo dejamos también y lo colgamos en nuestra página web, lo cuelgan en páginas web de otras asociaciones, etcétera, para darle una mayor difusión. Y siempre en la búsqueda, ¿no?, de no ya solo esa lucha, que también está bien, ¿no?, esa lucha dentro de la investigación de los delitos de odio, en este caso antisemita, sino también muy importante en el ámbito de la prevención, en el cual creemos que hay que seguir trabajando, hay que apostar presente y futuro en la prevención para poco a poco, pues, intentar que no que siga aumentando, sino que disminuya de alguna forma. Y por ello, guías como esta, o formación en general, sensibilización, como se ha estado comentando, es necesario
porque lo que no se conoce, se ha estado comentando también en esta mesa, o incluso al principio también, lo que no se conoce pues es mucho más complicado el poder actuar, el poder dar respuestas a algo que no se conoce, ¿no? En este sentido. Y nos puede, lógicamente, ayudar también a prevenir y a investigar estos hechos, ¿no? Y qué mejor hacerlo pues a través de algunas herramientas, y herramientas que no sean muy arduas, por eso es una guía corta, lo más práctica posible, como se indica, y por ello, cuando nos dijeron, ¿no?, en la creación de este grupo de trabajo que se ha estado comentando, que podíamos en un subgrupo el intentar ir trabajando esta guía, ¿no?, pues la verdad que nos pareció una buena idea. Nosotros ya teníamos previsto que teníamos que ir haciendo diferentes guías, y esta es una que teníamos que hacer ya, y este era el momento adecuado, y además pues lógicamente con los compañeros de viaje que hemos tenido, pues ha sido muy sencillo, sobre todo con la gran cantidad de información que nos daba y nos pasaba Carolina, y que teníamos que intentar ir acortando para que no fuera demasiado, pero que esa información es buena para otras cuestiones que podemos seguir, incluso para formación y demás, ¿no? Estas guías, como digo, ya era una cuestión que nos interesaba, ya es como la actual, desde el segundo plan de acción, ¿no? Pero incluso, como ya se ha comentado aquí también, el tercer plan de acción, que fue presentado en marzo por el Ministerio del Interior, el tercer plan ya de acción de lucha contra el delito de odio, que no es poco, o sea, el ir recogiendo medidas para el cumplimiento por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero transversalmente por otros organismos, o en colaboración con otros organismos, que es una de las cuestiones más importantes, y sobre todo también, aprovechando que está también el representante de Obraxe, también aprovechando el acuerdo interinstitucional que existe, en el cual estamos muy unidos, ¿no?, y para trabajar de forma conjunta en diferentes cuestiones, como es esta, pues ahí había que aprovechar, ¿no?, esta coyuntura de trabajar de forma conjunta, y por ello en el tercer plan incluso se han incluido medidas todavía donde la transversalidad y el trabajo conjunto con distintas administraciones es fundamental, ¿no? Y lo vimos tal cual, que queríamos que saliera este primer semestre sí o sí esta guía, como se ha podido hacer, de tal forma que en la propia línea de acción 1 del tercer plan de acción nuestro, que va en consonancia, como digo, tanto el segundo como el tercero, con este Plan Nacional Antisemitismo, marcamos, ¿no?, esta línea de acción 1 el título de mejorar el apoyo a las víctimas de los delitos de odio y su conocimiento sobre los recursos existentes en las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como con otras instituciones públicas y privadas. Y dentro de la línea de acción, con distintos objetivos, el objetivo 3 lo titulamos instaurar o mejorar las buenas prácticas que puedan servir para la mejora en la respuesta a las víctimas de delitos de odio. Y nos vamos a la medida 3.3, que ya era de forma expresa, ¿no?, editar una guía informativa sobre judaísmo/antisemitismo para un mejor trato a las víctimas de delitos o discursos de odio, y que pueda ser de ayuda en la formación y sensibilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la sociedad en general, marcado para este semestre 2025. Y aquí, que están representantes y compañeros de tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, pues la verdad que instamos, ¿no?, a aprovechar esta guía para cuestiones de formación, igual que nosotros pues intentaremos impulsar desde la propia oficina para ir mejorando ese conocimiento que muchas veces nos llegaba de propios compañeros de que faltaba, ¿no?, el conocer un poco más distintas culturas, como es en este caso la cultura semita, ¿no? Con este compromiso, pues como lo ha indicado el propio responsable de área, la teniente coronel Pilar, al inicio, pues lo que queríamos era que hubiera una herramienta lo más práctica posible, no solo para las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque lo titulemos así, porque siempre queremos que llegue a toda la sociedad en general, y sobre todo para abordar esas cuestiones que hemos indicado desde el principio y que lo hemos escuchado en boca de las diferentes personas que estamos aquí, para que se conozca, ¿no?, para el conocer algo que es desconocido. Por lo que no se conoce, pues muchas veces es más difícil de entender, de proteger, de prevenir, y muchas veces también lo que sucede es que se creen pues falsas percepciones
y actuaciones en contra de lo que no conocemos. Entonces, por lo tanto, es muy importante el ir poniendo, digamos, un primer paso, un primer pilar, ¿no? Porque las reacciones humanas que tenemos como seres humanos, ¿no? Que tenemos, que somos y a la sociedad y endogrupos muchas veces a los que nos movemos, pues ante lo que no conocemos, dependiendo muchas veces también de nuestras experiencias, del contexto, de la propia personalidad que tengamos cada uno, pues, y de los propios prejuicios también que hemos comentado aquí también, prejuicios automatizados que ya nos han venido impuestos, entre comillas, de generación en generación, pues lo que nos llega a producir ese desconocimiento es, lo primero muchas veces, es ese miedo o ansiedad en la persona, muchas veces automatizado, como digo anteriormente, ante lo desconocido, como que es una amenaza hacia eso desconocido. Por lo tanto, es importante el dar conocimiento para generar una mayor seguridad, quitar ese temor a esa falta de control de lo que no conocemos y cómo mejor, pues conociéndolo en ese sentido, o también esas otras, no solo miedo, ansiedad, muchas veces nos produce precaución, ¿no? A lo desconocido, pues en este caso también a la cultura desconocida u otras cuestiones también, y por eso muchas veces adoptamos una actitud totalmente cautelosa, de precaución en ese sentido, y evitamos socializar con esas personas que no conocemos verdaderamente ni su cultura, ni sus formas de vida en general, ya no digo desde el punto de vista opinión, religión, en general todo, cualquier otra cuestión, y es muy importante porque eso lo que nos está produciendo al final es rechazo o resistencia a esa persona, a esa cultura. Por lo tanto, es un reflejo de lo desconocido. Por lo tanto, yo creo que me quedo más con lo que a muchos de todos los que estamos aquí hemos comentado de lo desconocido y por qué es tan importante guías como esta para evitar cuestiones que muchas veces vienen automatizadas y que no tiene que ser por mala fe, no siempre es mala fe. Entonces es muy importante el conocimiento para evitar este rechazo, esa resistencia, ¿no? El conocimiento de otras culturas, de religión, al final con ello ese conocimiento nos va a marcar o nos va a indicar o nos va a servir para valorar en la mayoría de los casos ya positivamente e integrarlo en nuestras propias experiencias y de esa forma podremos, digamos, actuar, socializar, conocer, prevenir, etcétera, etcétera, muchas de las cuestiones muchos verbos que podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no? Por todo ello es necesario también que y se ha repetido aquí, no nos quedemos solamente en esta elaboración, en esta publicación. Estoy viendo aquí mi compañero Joaquín, sobre todo ya pensando en el quinto curso de experto universitario. Una parte de estas cuestiones se podría también ya ir tratando en el quinto curso de experto universitario en delitos de odio. Por eso, porque no podemos quedarnos simplemente aquí. Ya estamos viendo, como se ha indicado, qué pasos a seguir y uno de ellos es muy importante para conocer lo desconocido, esa formación, esa difusión del conocimiento, esa sensibilización, no solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de toda la sociedad en general, y de ahí, gracias a todos los actores implicados, distintos ministerios, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, distintos actores, pues creemos que podemos llegar a distintos lugares, no solo quedarnos en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque es clave, ¿no? Es clave al final para una mejora en la prevención de los delitos de odio. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Tomás Fernández. Y bueno, finalmente le pasamos la palabra a la representante, a Carmen Girón, representante del Observatorio Español de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, que también realiza una labor muy importante de coordinación con las diferentes unidades en esta lucha contra el antisemitismo. Muchas gracias. Buenos días. En nombre del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, la Secretaría de Estado de Migraciones y claro, del propio OVEDAX, el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, claro, nos gustaría en primer término pues, agradecer la oportunidad de acompañarles esta mañana
del tiempo compartido, de la experiencia, del producto, del resultado de esta guía que nos parece que es esencial. Consideramos que es otro de los pequeños pasos que en su momento preconizaba Jean Monnet en la construcción europea y en los valores en los que se fundamenta. Y yo, de mi parte, voy a hacer algunas reflexiones para facilitar, entiendo, el debate después y el diálogo con todos ustedes sobre el momento importante, estratégico en el que nos encontramos en la actualidad y cómo esta guía viene en un tiempo esencial para nosotros. Tanto en el marco de la Unión Europea, consideramos que por supuesto, la propia estrategia para la prevención y la lucha contra el antisemitismo y el fomento de la vida judía y nuestro plan nacional es un marco de referencia perfecto para el acuerdo, para el trabajo interinstitucional que venimos desarrollando con carácter amplio, como se ha indicado en la mesa. Nosotros, este acuerdo interinstitucional viene desde el año 2011 y venimos trabajando en él y tiene un horizonte hasta el año 2026. Se conforma con grupos de trabajo y va produciendo resultados tangibles. Efectivamente, uno de los grupos de trabajo es el de formación y de sensibilización y entonces esta guía pues, les podemos señalar que para nosotros es un hito y es algo realmente importante en el marco que nos estamos moviendo. Piensen que, por ejemplo, hace 10 meses la Agencia Europea de Derechos Fundamentales presentaba un informe de prevención y lucha contra el antisemitismo y los principales resultados de la tercera encuesta en la historia de toda la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Hizo una encuesta a 8.000 personas mayores de 16 años y provenientes de 12 comunidades de representaciones de organizaciones de la sociedad civil, de comunidades judías y seguía persistiendo la sensación, la propia percepción de inseguridad de una manera desorbitada, tanto en el ámbito presencial como en el ámbito también de redes sociales como elementos precursores y los discursivos de odio contra la población de la población judía. Esto queremos resaltarlo porque nos parece muy importante que España está cumpliendo con todos los contenidos, con cada uno de los puntos y contenidos de la planificación estratégica a nivel europeo. La formación sin duda es uno de ellos, pero también vinculado al trabajo que se desarrolla en la Agencia Europea de Derechos Fundamentales con la actividad de los servidores públicos y en especial con fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, España ahora mismo, lo decimos sin ambabaje, pero pensamos que es muy importante porque ustedes son los protagonistas directos de esta actividad en su desempeño profesional. Es un ejemplo de buena práctica. Nosotros concretamente la semana pasada, el día 30 de abril, es que yo no sé ni en qué mes vivo, el 30 de abril tuvo lugar en Naciones Unidas, en la Comisión para Derechos Humanos, el examen público universal y se manifestó ya entonces el trabajo que viene desempeñando España en la prevención y en la lucha contra la discriminación en sentido amplio, pero y específicamente también en materia de antisemitismo. Y tenemos fue además un momento histórico también porque estuvieron conectados más de 120 países con intervenciones de todos ellos y algunos destacando especialmente el trabajo que viene desempeñando España en el ámbito de interinstitucional, en la prevención y la lucha contra todo tipo de discriminación, incidentes de odio y delitos de odio. Es decir, que para nosotros, con la veña del equipo y del grupo, pensamos que sería muy bueno también reportar este ejemplo como guía, como producto tangible, ejemplo de buena práctica para nuestros colegas en Naciones Unidas, porque se piensa hacer esa consolidación de trabajo en el mes de julio para informe definitivo. Pensamos que además también para que quede reflejado en ese marco estratégico que tenemos nacional.
Luego, por otra parte, también nos gustaría rendir pues homenaje y reconocimiento a nuestros colegas de la Dirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de Presidencia y de Fundación Pluralismo y Convivencia, porque por muchos años, ya hace muchos años, ellos iniciaron este camino de las guías de convivencia para lograr pues, una mejor armonía social en relación con todas las religiones y para nosotros cuando optamos por este modelo pues precisamente nos fijamos en esa metodología. Entonces, pues muchas gracias también porque nos parece importante. Y esto lo subrayo porque es justamente el equipo de trabajo mano a mano interinstitucional el que puede dar una cumplida respuesta a tener entre todos una vida al final pues con mayor bienestar emocional, psicológico, en condiciones de seguridad para todas las personas. La seguridad es un bien intangible que en muchos países en los que nosotros disfrutamos de ella y que permite el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, creo que no le damos la importancia que merece. Y sin embargo que otras personas que o bien pues que oriundas de terceros países, incluso pues vienen a nuestro país, bien pues de tránsito, incluso pensemos que somos uno de los principales países turísticos a nivel mundial y luego pues también con el fenómeno o con todo el movimiento humano, la movilidad humana y migratoria, pues nosotros yo creo que no lo valoramos realmente. Esto es muy, muy importante. Entonces, pienso que habremos de subrayar primero nuestro compromiso personal, en nuestro entorno próximo personal y también profesional y luego interinstitucional. Esto es básico. Y luego también al hilo de las formaciones, pues nosotros justamente iniciaremos próximamente la 4ª edición del curso que coordinamos desde el Overaxe con el Instituto Nacional de Administración Pública, dirigido pues a todo el colectivo de empleados públicos, tanto de Administración del Estado, autonómica y local, como de universidades. Entonces también con vuestra venia utilizaremos la guía y esperamos también contar con un componente de vuestra parte para contar esta cuestión y algunas cuestiones adicionales. Y por supuesto, pues también nuestra ministra el pasado 11 de marzo presentó el sistema FARO, que es de filtrado y análisis de discursos de odio, precisamente ayudados de inteligencia artificial, siempre con intervención humana, pero también pues en la consideración de esta detección del discurso de odio antisemita que está sirviendo de precursor o de hilo conductor a la violencia física, ¿no? Entonces, bueno, esto lo planteo más o menos para algunas cuestiones luego en el debate. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si quieren abrimos un turno de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere resaltar algo en concreto, pues bienvenido sea. Sí. Pues teóricamente tendría que llegar. Pero si no, sí. Bueno, lo primero, yo no pertenezco a las fuerzas de seguridad, soy un ciudadano a pie. Entonces tengo por un lado una pregunta. Me gustaría saber si en los delitos antisemitas, desde el grupo de origen, planificación, ejecución y rédito en las redes sociales, hay alguna diferencia, porque podría ser homofobia, islamofobia o algo así. Eso por un lado. Y luego, por otro, una cosa que yo me noto en esta guía, si estoy como ciudadano, es que no hay datos cuantitativos. Uno de los problemas es lo que hemos hablado de la percepción. Digo, porque a mí me preguntan ahora mismo, ¿hay antisemitismo en España? Y diría que no. Me dicen, ¿no hay islamofobia? Y diría que sí. ¿Por qué? Porque a los musulmanes yo les tengo asociados un perfil étnico, incluso una ropa, y digo, pues como que sí, pero como los judíos son, entre comillas, más veces como ellos, voy a decir que no. Entonces yo creo que todo lo que sea poner un dato cuantitativo, un gráfico, incluso circular, puede ayudar. O sea, a mí cuando me han dicho el 76% es el aumento de delitos antisemitas que hubo en el año 2023, es el más antisemitismo, porque se confunde Israel y su gobierno con todos los judíos del mundo, pero todo lo que no sea dar datos cuantitativos y hacerlos públicos de cara a toda la sociedad, creo que es dejarlo un poquito cojo. Gracias.
¿Quién quiere? Bueno, yo creo que podemos hablar varios, ¿no? Por muchas cuestiones. Sí, son públicos. En la página web de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio publicamos anualmente el informe estadístico de evolución de delitos e incidentes de odio. Desagregado, homofobia, por discriminación generacional, personas con discapacidad, en este caso antisemitismo, etcétera, y ahí es donde se puede ver perfectamente la evolución anual, ¿no? No obstante, también incluso no solo en el informe, que es un PDF de 60 y pico páginas cada uno, que se puede descargar libremente, sino también hay un link en el cual clicando ahí se puede incluso personalizar. O sea, se puede ir directamente, no coger todos los delitos de odio o incidentes de odio, sino quiero saber antisemitismo a nivel nacional en tales años. Desde lo último publicado se publica un año, cuando se termina el año, recibimos, en este caso, lógicamente son hechos conocidos, denunciados a fuerzas y cuerpos de seguridad, no solo estatal o Policía Nacional o Guardia Civil, sino también Policía Autónoma Vasca, Mossos de Escuadra y Foral de Navarra y algunas policías municipales, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que después sean delito o no. Eso son denuncias que se han recibido y que después en encuestas que se han ido realizando y que a lo mejor también pueden indicar más distintas asociaciones de distintos ámbitos, pues se observa y así nos puede comprobar que incluso hay bastante infradenuncia, y no solo dicho por nosotros, sino ya dos encuestas realizadas por la propia FLA, Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nosotros, la oficina, ya hemos hecho dos, la última con la Universidad de Salamanca para que haya una mejor metodología y demás, y se sigue consolidando esa infradenuncia que también venía marcada desde la FLA para los distintos organismos europeos. Todo eso, y esta encuesta también última del año 2024 también está publicada, ¿no? En la página web Oficina Nacional de Lucha contra el Odio vamos publicando todas estas cuestiones que pueden ser importantes para ver la realidad o acercarnos a la realidad, porque ya digo que muchas veces esos son conocidos. Tenemos que irnos a otras cosas que están las encuestas y demás. Ahí vamos publicando las distintas guías y el informe de todo lo que es el año 2024, pues a finales de este mes, el próximo mes, ahí estamos ya, porque hasta que nos llegan los últimos datos de las autonómicas, después tenemos que andar codificándolos, etcétera, temas, cuestiones estadísticas, y se tarda un tiempo, pero no queremos tardar mucho más para intentar ya sacar, porque ya nos están preguntando los organismos europeos también, como la FRA, para ver cómo ha ido la evolución también en España en ese sentido. O sea, que todos esos datos sí que los tenemos ahí. Aquí no queremos reflejar nada porque lo que queremos es algo simplemente muy sencillito, muy directo, sobre todo por personal especializado que dé a conocer cuestiones que si no las conocemos, y de forma sencilla, porque si ahí empieza uno a ver todo, hombre, si es un estudioso porque le gusta o porque quiere, lo va a leer, pero si es alguien que no le gusta leer demasiado, pues va a lo justo y necesario. Entonces preferimos esto. Otra cosa es que después ampliemos, o en las formaciones ya cuando vamos directamente con los datos, ¿no? Con los datos que son públicos, etcétera, ¿no? O los datos de las encuestas. También el Ministerio Fiscal publica también en este sentido y encuestas. Sí. Por agregar algo, en cuanto al tema del antisemitismo en España, ha costado muchísimos años realmente que se empiece a tener números, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué? Porque, como decía aquí Tomás, por un lado están las denuncias, si es que se hacen, no siempre se hacen. Por otro lado está la investigación posterior, policial, ¿sí? Pero por otro lado hay mucho tema quizás, por ejemplo, en redes sociales, que todavía la gente no denuncia tanto. Y luego hay otras cosas que no son denunciables. La Federación de Comunidades Judías de España tiene en el 2009 creó un observatorio de antisemitismo con este fin. No competir a ver cuántos delitos había, sino para poder reflejar cómo es el antisemitismo en España. Tiene una web que es Observatorio de Antisemitismo, pero si no en la página de la Federación tiene un enlace, y ahí lo que nosotros, digamos, publicamos
casi todos los días ahora, lamentablemente, es todo lo que tenga que ver con antisemitismo. Lo llamamos incidentes, de forma general, porque no todo es delito. Pero también ponemos todos los avances. Por ejemplo, hoy seguramente saldrá en un rato publicado la presentación de esta guía. Todos los avances, todas las actividades, todo lo que haya, artículos, libros, todo lo que tenga que ver con el antisemitismo en España está en el observatorio. Pero sí, es difícil cuantificar, porque no siempre llega la información. Tenemos que pensar también que el antisemitismo no solamente lo sufren los judíos, puede ser que lo sufra un no judío, por equivocación, porque hay algunos que acusan de judío a alguien que no lo es, y eso también es antisemitismo. Hay mucha diversidad en ese sentido. Lo que nosotros tratamos desde el observatorio, para contar un poco qué es esto del antisemitismo en España, es poder reflejarlo ahí mismo. Se complementa y muy bien con los informes que saca el Ministerio de Interior anualmente, y donde se ha visto, al principio decíamos, ¿cómo puede ser que haya 2 casos en España? Pues se fue trabajando también en que se denuncie, en que se informe, y eso también ha generado también un incremento en los informes, y lo vemos de forma positiva, porque lo que está pasando es que se está viendo públicamente cuál es la situación actual. Yo quería añadirle un poco la línea de tanto de lo que ha dicho Carolina como el comandante Tomás Fernández. La Fiscalía también publica sus datos, lo hace cada año hace la memoria sobre la criminalidad en general y en particular sobre delitos de odio y discriminación. Acabamos de hacer la memoria del año 2024, no puedo adelantar datos porque hasta que no se produzca la apertura del año judicial, pues no podemos hacerlo público, ¿no? Pero están ya elaborados. Tendrá oportunidad a partir de septiembre de verlo en la página web fiscal.es y tendrá los datos. Partiendo de la base de que la Fiscalía solamente recopila los datos de la actividad del Ministerio Fiscal, por tanto, de hechos que son delictivos, porque el antisemitismo, como ha dicho muy bien Carolina, tiene diferentes formas y expresiones. Algunas son delictivas, otras no son delictivas, porque pueden ser, a lo mejor no tienen la entidad o gravedad para ser delictivas, pero podrían ser constitutivas de infracción administrativa, por eso se habla también de incidentes, y hay otras expresiones que pueden ser molestas o que nos pueden gustar y que están amparadas por la libertad de expresión. Y ahí tenemos un gran problema a veces de delimitarlo, porque ya lo dice la recomendación esta número 9 de su versión actualizada del 2021, que se basa en la definición de antisemitismo que da la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, pero aquí se introduce una serie de matizaciones porque ya deja bien claro, y eso nos obliga a los juristas a precisar casi con bisturí, dice la ECRI subraya con firmeza que no todo intento de silenciar o estigmatizar como antisemitas las críticas legítimas contra Israel y sus políticas, en particular respecto al pueblo palestino y el contexto de la ocupación de los territorios palestinos, ponga en peligro los esfuerzos para luchar contra el antisemitismo. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo de diseccionar aquello que es realmente antisemitismo y aquello que forma parte de la crítica política. En España también estamos asistiendo a crítica a nuestros políticos y a veces la vemos muy voraz y sin embargo no se lleva como un delito de odio. Por tanto, hay que hacer ahí un examen. Por tanto, la memoria de la Fiscalía recoge aquellos hechos registrados por la Fiscalía en los que la Fiscalía ha formulado acusación porque ha considerado que el delito tiene una naturaleza antisemita. Una motivación antisemita haciendo Y son hechos además que después de una investigación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y después de una instrucción judicial se han obtenido pruebas, porque hay algunos que no se obtienen pruebas o no se puede lograr la identificación de autores, que este problema lo tenemos sobre todo cuando estos discursos antisemitas se producen a través de Internet o de redes sociales. Y después vienen las sentencias, es decir, las sentencias que a nosotros nos llegan y que nosotros registramos. Y que obviamente, como no puede ser de otra manera, clasificamos y registramos y damos el mismo tratamiento por cualquiera de los motivos de discriminación que están tipificados en nuestro Código Penal. Por tanto, tiene el mismo tratamiento el antisemitismo y otras formas también de intolerancia religiosa, como puede ser la islamofobia, que la homofobia, la intolerancia también por discapacidad, por enfermedad, por orientación sexual, identidad de género, etc. Por tanto, no hay ninguna diferencia. Nosotros somos fiscales
y por tanto cumplimos con el principio de legalidad. Nada más. Lo que nos mandata el legislador es lo que tratamos de hacer y eso sí, con el compromiso y la sensibilidad de que hay que luchar contra este tipo de formas porque lo que está en juego es la convivencia. Sí, solamente te voy a aprovechar y voy a comentar, claro, nosotros en el OGRACSE sé que publicamos los datos obtenidos de las monitorizaciones de discurso de odio en redes sociales, incluido también antisemitismo, pero sí que me gustaría comentar que, por ejemplo, la tercera encuesta de percepción que hizo la FRA, pues empezó en 2013, continuó en 2018 y la tercera ha sido esta de julio del 24. Al final es una encuesta de percepción y esto depende, como decía Ortega y Gasset, de la persona y sus circunstancias. Entonces esto también habremos de tenerlo en cuenta. Y en todo caso, por ejemplo, esta tercera encuesta recogió pues el conjunto está de 8.000 personas mayores de 16 años en 12 Estados miembros, incluido España, que representa el 96% de la población judía en la Unión Europea. Es decir, que ellos, la FRA tiene esa posibilidad de hacer encuesta amplia, ¿no? Pero en mi opinión creo y que todos los esfuerzos que hagamos, tanto a nivel de la Unión Europea como nacionales, etcétera, y de otras organizaciones internacionales, al final son aproximaciones. Y muchas veces lo que nosotros no sepamos no quiere decir que no exista, tanto institucionalmente como desde el punto de vista privado, ¿no? Y luego también me gustaría subrayar que que precisamente como consecuencia de este trabajo interinstitucional que llevamos haciendo muchos años y ahora concretamente también para la implementación del Plan Nacional de Antisemitismo, pues España produce muchos resultados tangibles. Guías, análisis de sentencias, informes, sitios web de todas las instituciones muy actualizados que son tomados como referencia por las organizaciones internacionales a nivel nacional. Entonces, esta guía es muy especializada, entonces no tiene que tener datos, porque para eso ya hay otros productos. Bueno, al menos esa es mi opinión. Gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues quería agradecer a los diferentes ministerios, Presidencia, Inclusión, Interior, a la Fiscalía y a la Federación de Comunidades Judías, pues su aportación en el día de hoy es un paso más para aplicar el Plan Nacional y sin duda la idea siempre de la formación y la concienciación para hacer frente a los delitos de odio, a la lucha contra el antisemitismo y a convertirnos a ser una sociedad plural, democrática, abierta, que es lo que básicamente es España y la Unión Europea y hacia lo que tenemos que aspirar y por tanto pues seguiremos trabajando en esta y otras muchas iniciativas para aplicar esas ideas. Así que nada, gracias a todos.